Bien, buenos días chicos. Vamos a ver la clase del día de hoy. Obviamente la grabé según yo en vivo, pero no me grabó el audio, entonces vamos a repetirlo. No pasa nada, nada más hay que tratar de dejar en claro el postulado que nos maneja el postulado de la ley de Ohm. Obviamente que nos dice que el flujo de la corriente, que en este caso se representa con una I, perdón, que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión V. La tensión se representa a través de una V aplicado inversamente proporcional a la resistencia R. Obviamente resistencia se representa con una R de la carga. ¿Ok? Y tenemos un triangulito, en este caso la mayoría para grabárselo, pues obviamente cada quien utiliza sus métodos, pero este circulito dice, de este triangulito dice que en base a la fórmula que queramos calcular, vamos a ver estos valores, ¿no? Tenemos la tensión, tenemos la corriente y tenemos la resistencia. Si queremos calcular la corriente, perdón, la tensión, ok, vamos a agarrar el valor de la V, en este caso lo tenemos por acá, y decimos que la V va a ser igual a la I. Si se fijan, está en la parte inferior la I y también la R. Entonces, cuando están en la parte inferior, se van a multiplicar este por este, ¿ok? Que es lo que estamos representando en esta fórmula. Si lo que queremos es calcular la intensidad de la carga, o en este caso la corriente, vamos a agarrar en este caso el valor de la V. Si fijan, la V está en la parte superior y tenemos una división aquí porque está la R en la parte de abajo y de esa manera lo vamos a representar I la V sobre la R. Entonces aquí tenemos la fórmula. La corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Ok, y por último tenemos que la resistencia la vamos a calcular dividiendo la tensión entre la corriente. Ok, que en este caso es la R. Vamos a dividir la V, si se fijan está en la parte superior, y la I, que en este caso es la corriente, está en la parte inferior. Entonces es la V, que es la tensión, sobre la corriente. ¿Ok? Y tenemos algunos otros datos aquí adicionales que también son muy valiosos. Decimos que la corriente va a ser igual a la carga que pasa a través de una sección o conductor en la mitad de tiempo. En este caso la V, que es la tensión, es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y por último, la R es igual a la oposición que encuentra la corriente eléctrica para recorrer una sustancia. Ok, bueno, ese es el postulado, estos son los datos interesantes y relevantes. Es importante que se graben qué es la I, qué es la V, qué es la R, porque trabajamos con esas letras en las tres fórmulas. Ok, y viendo esto, vamos a pasar a ejercicios que se pueden realizar en base a esto, ¿no? De hecho, por ahí en la clase de Google Classroom les puse algunos ejercicios para que los resuelvan. Yo por acá puse unos ejercicios adicionales para ver cómo se resuelven los problemas. No son tan complicados en realidad, pero si es necesario que los veamos. Vamos a ver qué dice. El ejercicio dice, calcula la intensidad de la carga de una corriente que alimenta a una lavadora. De entrada nos está diciendo qué es lo que quieren que calculemos. La intensidad de la carga, la intensidad de la corriente. Obviamente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Ya nos está diciendo también la resistencia. Nos está diciendo que calculemos un valor y nos está dando un valor más. ¿Ok? Una resistencia de 10 ohmios y, y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. O sea, nos está diciendo en este caso la diferencia de potencial, que en este caso la diferencia de potencial va a ser igual
a la tensión. ¿Ok? Por acá les puse 3 datos muy interesantes y muy relevantes. Las unidades de medición de cada uno de las letras, de los valores que debemos calcular o de los que ya tenemos. ¿Ok? Dice que la tensión la vamos a manejar o la vamos a medir a través de los voltios. La intensidad de la corriente, la intensidad de la carga la vamos a medir con amperes y la resistencia la vamos a medir con ohmios. ¿Ok? Entonces, si nos está pidiendo que calculemos la intensidad de la corriente o la intensidad de la carga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuál de las 3 fórmulas nos va a servir. ¿Ok? Si nos está pidiendo la intensidad de la corriente, la que nos sirve es la que dice I es igual a V sobre R. O sea, la I, que es la intensidad de la carga, va a ser igual a el voltaje, si fijan está en la parte superior, dividido entre la resistencia. Vamos a despejar valores. ¿Ok? Y vamos a ver, primero que nada, vamos a despejar para la V, que en este caso es la tensión. ¿Cuál va a ser la tensión? La tensión va a ser aquella que nos dice que es la diferencia de potencial y que nos está representando, que nos está manejando 30 volts. Entonces, si se fijan aquí ya les puse yo la unidad de medición y vamos a poner 30, que es el valor que nos está diciendo que maneja la diferencia de potencial. Ok, un segundito. Bien, entonces el siguiente valor que vamos a despejar es para la R. La R nos dice que en este caso representa 10 ohmios. Entonces vamos a poner ese valor acá, 10 ohmios. Entonces la I va a ser igual a 30 sobre 10. Inclusive me pueden poner las unidades de medición aquí o no se los voy a recriminar, ¿ok? Entonces vamos a hacer la operación matemática correspondiente. Sacamos la calculadora. Aquí está la calculadora y vamos a dividir a 30 entre 10. Vemos el resultado que es 3. Y una vez que ponemos, o que ya sabemos que el resultado es 3, ponemos 3. Pero nos falta la unidad de medida, la medición, que en este caso va a ser o se va a representar, como estamos calculando intensidad de la carga o intensidad de corriente, nos dice que lo vamos a representar a través de amperes. Ok, entonces ponemos amperes o amp y listo. Ok, esa es la resolución de este problema. Lo que nos está pidiendo que calculemos es la intensidad de la corriente y la intensidad de la corriente son 3 amperes. Ok, vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio es algo muy similar, de hecho todos son así de simples. Dice, calcula el voltaje. Si nos está diciendo que calculemos el voltaje aquí de entrada, sin leer más allá, estamos hablando de voltios. Entonces nos está pidiendo que calculemos la tensión. ¿Ok? De entrada, calculemos la tensión, en otras palabras, entre dos puntos de un circuito de una plancha por el cual atraviesa una corriente de 4 amperios. ¿Ok? Y representa una resistencia, o mejor dicho, presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Ok? Entonces, la fórmula para hacer ese cálculo nos está pidiendo que calculemos la tensión. Entonces, vemos las fórmulas que tenemos aquí y nos dice que la tensión, en este caso, es esta fórmula de acá. ¿Ok? Acuérdense que eso es la tensión. La tensión va a ser igual a la intensidad de la carga multiplicado por la resistencia. Si lo vemos en nuestro triangulito, que si nos grabamos, nos vamos a grabar todas estas fórmulas. Decimos que si lo que queremos calcular es la tensión, entonces como las otras dos letras o valores están en la parte inferior, es simple, ¿no? La tensión va a ser igual a la multiplicación de este por este.
Entonces vamos a despejar valores, ¿ok? Y primero vamos a calcular o vamos a poner el valor de la I, que en este caso es la intensidad de la carga. La intensidad de la carga o la intensidad de la corriente nos dice que se maneja en 4 amperes. Si gustan me ponen amperes, si no, no pasa nada, ¿ok? Igual se las paso. Ese valor lo vamos a multiplicar en este caso por, dice que representa obviamente la resistencia, ¿ok? Y la resistencia está en este caso eh, bueno, vale 10 ohms, ¿ok? Entonces esa es la fórmula ya despejada y vamos a despejar la incógnita, que en este caso es la intensidad de la carga. Para esto vamos a multiplicar 4 por 10. Yo sé que es una operación muy simple, que ya la hicieron en la memoria, pero vamos a hacerlo aquí para que veamos que nos sale igual. 4 multiplicamos por 10 y dice que es 40. Ese valor lo vamos a poner por acá. 40, y en este caso, como estamos queriendo calcular el voltaje o la tensión la medimos en volts, entonces ponemos que el resultado es 40 volts. Ok, este es un video fácil, es un video rápido. Si tienen dudas, no duden en avisarme, pero ya vieron que es algo muy simple. Ok, bueno, los dejo, chayito.